Bien, hijos, pongan la fecha del día de hoy, por favor, viernes 20 de agosto del año 2021, por favor, y el tema del día de hoy que vamos a trabajar es acerca de la Constitución Política del Perú. Cada uno de ustedes, por favor, revisen ya su interno, revisen el grupo, ya lo tienen el material que vamos a trabajar el día de hoy para que ustedes puedan tener mayor facilidad al momento de transcribir. Como siempre, recordarles a cada uno de ustedes, toda la clase que yo les voy explicando, tienen que transcribir a su cuaderno, ¿verdad, hijos? Así ya es la modalidad de trabajo, ustedes ya saben cómo se viene trabajando. ¿Ya, hijos? Entonces, por favor, ya desde ahora ya nos podemos a trabajar. Quiero verlos a trabajar a cada uno de ustedes, ¿ya, hijos? Bien. Y nuestro tema del día de hoy es hablar acerca de la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Y voy a comenzar esta clase comenzando pues preguntando a cada uno de ustedes. Voy a pedir a la alumna, por favor, a la alumna esté atenta, por favor. No apaguen su cámara, por favor, hijos, no apaguen su cámara. ¿Ya? Recuerden, por acá les estoy encontrando varios alumnos que están con la cámara apagada, ¿ya? A ver, López Canales, Melanie, hija, active su audio. Y usted me va a decir con sus propias palabras, hija, ¿qué entiende acerca de la Constitución Política del Perú? Serían como una lista, algo así, de los derechos que tendrían los peruanos específicamente. Ya, sí, está bien. Ya, está bien, está bien. Gracias, hija. Agama Puelles, active su audio, hija, por favor. De lo que escuchó acerca de su compañera, ¿qué más usted podría argumentar acerca de la Constitución Política del Perú, hija? Que es la Carta Magna, las leyes, las cosas que se deben seguir, todo lo que avala la justicia es la Constitución Política. Ok, profesor, también llamado, conocido como la Carta Magna, ¿no? Muy bien, Bianca, gracias. A ver, Isabela, contigo, hija, ¿algo más que puedas agregar a lo que ya mencionaron sus dos compañeras? Active su audio, Isabel. Bien, me parece que la alumna Isabel no me escucha, tiene problemas con el audio. Bien, mientras ustedes van trabajando, vamos ya a comenzar, y por favor ustedes van trabajando y me van escuchando, ¿ya? Como su compañera Bianca lo dijo, como también Melanie comentó, la Constitución Política también es denominada, conocido como la Carta Magna, ¿ya? En ella, pues, encontramos un conjunto, no se olviden, por favor, encontramos, pues, un conjunto de reglas y principios, entre otras, ¿ya? Se lo considera que la Constitución Política es la Constitución de más alta jerarquía, ¿ya? La Constitución Política del Perú, queridos estudiantes, pues, va a estar agrupada, se va a encargar de agrupar, pues, y regular los conceptos más básicos para la sociedad, ¿ya? ¿Y esto para qué, profesor? Pues para que la sociedad en general, las personas, pueda funcionar, ¿ya? Y así se sienta, pues, las bases para la construcción de las demás normas. Todas las demás normas se rigen, nacen parte a partir de la Constitución Política del Perú, ¿ya? Entonces, hay que entender que la Constitución Política del Perú es conocido como la más alta jerarquía, ¿ya? Desde ahí va a nacer todas las funciones, las normativas que nosotros ya conocemos o vamos a ir conociendo. ¿Cuáles son, profesor, esas dos funciones básicas que cumple la Constitución Política del Perú? Ya habíamos hablado, queridos estudiantes, en clases anteriores, ya, por favor, ya habíamos hablado ya en clases anteriores y habíamos hablado acerca de los derechos fundamentales. ¿Se acuerdan? Claro que sí, habíamos hablado acerca de los derechos fundamentales. ¿Y cuál es básicamente la función, pues, de los derechos fundamentales? Pues, en ella, pues, vamos a encontrar los derechos que va a gozar toda persona
humana que prácticamente o que todos viven en el Perú, ¿ya? La otra, pues, vamos también, se lo conoce a esta función como Estado de Derecho que habíamos ya hablado también en otra clase, ¿no? El Estado de Derecho, básicamente, queridos estudiantes, está encargado de organizar al Estado a partir de las normativas que van a regular o vamos a encontrar que van a nacer a partir de la Constitución Política del Perú. En ella van a fijar, pues, sus limitaciones a sus poderes. Recuerden, por favor, en la Constitución Política del Perú están las limitaciones, están las normativas que va a regular, que va a otorgar poder a cada uno de estos poderes que ya nosotros conocemos, básicamente a los tres grandes poderes del Estado, que viene a ser, pues, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿ya? Entonces, en la Constitución Política del Perú está plasmado sus limitaciones de estos tres poderes, ¿ya? En ella encontramos, y habíamos hablado, también te mencionaba, en la Constitución básicamente vamos a encontrar la que va a regular, la que va a ejercer como principio que encontramos ahí, que nos dice que nadie está, pues, obligado a hacer lo que la ley no manda, ni tampoco está impedido en hacer lo que ella no prohíbe. A ello se lo conoce como el principio de legalidad. Entonces, como ya te acabo de mencionar, queridos estudiantes, como tú te puedes dar cuenta, ya podemos sacar una definición acerca de la Constitución Política del Perú, ¿ya? Pues es una norma jurídica fundamental del Estado, ¿ya? También conocido como primera jerarquía, donde están consagrados, pues, todos los deberes y derechos más importantes de la persona, ¿ya? También Melanie nos mencionaba acerca de los derechos y los deberes, ¿no? Donde los encontramos, pues, en la Constitución Política del Perú, ahí nos ampara, ¿no? Ahí vamos a encontrar nuestros derechos. Y básicamente el Estado las hace cumplir, pues, ¿no? Nos brinda esas garantías, ¿ya? A continuación vamos a ver las constituciones del Perú, ¿ya? Vamos anotando ahí, anoten por favor. A lo largo de nuestra historia, el Perú, niños, jóvenes, el Perú ha tenido 12 constituciones, ¿ya? 12 constituciones políticas, en los cuales el día de hoy solamente nos vamos a centrar en estudiar 4 constituciones por cuestión de tiempo, ¿ya? Pero en resumen general, anótenlo por favor ahí, el Perú a lo largo de su historia ha tenido 12 constituciones, ¿ya? Anótenlo ahí por favor, ¿ya? Y encontramos la primera constitución de 1823. Esto de aquí lo saben ustedes por historia, ¿no? Por historia, cuando don José de San Martín, pues justamente cuando proclamó la independencia del Perú. Es ahí, pues, no se olviden, cuando él llama, pues, a una asamblea constituyente para convocar para crear la primera constitución política del Perú del año 1823. Ya esta constitución fue elaborada y aprobada por el Congreso Constituyente convocado por San Martín, ¿ya? Esta constitución del año de 1823, jóvenes, ¿ya? Dividió o programó al Estado republicano en 3 poderes. Ya había dividido, pero con un principio enfocado, lo había traído esa constitución que elaboró San Martín, básicamente tenía orígenes de la Revolución Francesa, ya tenía su matriz, ya, en la Revolución Francesa. Cuando nos habla que dividió ya en 3 poderes, ya desde ahí, desde la primera constitución del año de 1823, ya San Martín estableció a los 3 poderes, tanto al poder legislativo como el poder ejecutivo y al poder judicial. Ya, jóvenes. Luego de la constitución del año 1823, pues tenemos a la constitución del año 1826. Ya, jóvenes, el año de la constitución del año 1826. Básicamente, el creador, el que creó la constitución del año 1826, pues recae sobre el presidente Simón Bolívar, ¿ya?
también conocido como la Constitución Vitalicia. ¿Por qué Constitución Vitalicia, profesor? Porque fue una constitución, pues, de menor duración, pues tuvo, simplemente, escúcheme bien, jóvenes, pues tuvo una duración, pues, de 50 días nada más esta constitución, ¿ya? Cuando cae, pues, el régimen bolivariano, es ahí donde cesa, cae, pues, esta constitución, ¿ya? Entonces, como pueden darse cuenta aquí, pues, dice, fue la constitución de menor duración, pues fue aprobada el 9 de diciembre, fíjate acá, del año 1826 y duró hasta el 7 de enero de 1827. Se llamó también conocido como la Constitución Vitalicia. ¿Por qué Constitución Vitalicia? Debido a su corta duración. Este modelo de constitución que empleó Simón Bolívar, jóvenes, pues tuvo un modelo bolivariano, ya el modelo de Bolivia lo había traído, ¿no? Entonces nos plasmó justamente un modelo bolivariano en el Perú, ¿ya? Y también se lo conoce vitalicio debido al corto tiempo de duración que tuvo, ¿no? Duró apenas 50 días, ¿ya? Luego tenemos, jóvenes, luego aparece, pues, rápidamente lo voy a mencionar, la Constitución del año 1834, ¿ya? ¿Quién lo creó? Por el entonces presidente Luis Orbegoso, ¿ya? Luego tenemos a la Constitución Política del año 1839. Aquí, quien lo cambió, quien creó, fue el Congreso de la República, ¿ya? Luego tenemos la Constitución del año 1856, ¿ya? Por el entonces presidente Ramón Castilla, ¿ya? También tenemos la Constitución del año de 1860, ¿ya? Esta Constitución del año 1860 fue, pues, la Constitución de mayor duración. Anótale y subráyalo ahí, por favor, entre paréntesis, ¿ya? La Constitución del año 1860 tuvo mayor duración, ¿ya, jóvenes? Pues tuvo una existencia formal de 60 años, ya que duró hasta 1920. La Constitución del año 1860, jóvenes, estableció el bicameralismo, ¿ya? En el cual aquí fijan y establecen esta Constitución que ya podían sufragar jóvenes de mayores de edad de 18 años. Pero ojo, solo tenían ese derecho de poder emitir su voto, de poder sufragar toda aquella persona que sabía leer y escribir. Las personas no leyentes, las personas analfabetas no tenían esa opción al sufragio, ¿ya? Luego encontramos a la Constitución del año 1900, antes de pasar, encontramos también a la Constitución, pues, del año 1869, ¿ya? Luego encontramos a la Constitución, pues, de 1920, también encontramos a la Constitución ya de 1920, no se olviden ahí. Luego encontramos a la Constitución de 1900, la Constitución del año 1920 ya fue creado por el entonces presidente Augusto B. Leguía. Ya, jóvenes, luego también encontramos la Constitución de 1933, ya, quien creó fue por el entonces presidente Luis Sánchez Cerro, ya. Y luego encontramos, pues, a la Constitución del año 1979. Esta Constitución, jóvenes, fue, pues, sancionada, promulgada por la Asamblea Constituyente el 12, pues, de julio del año 1979 y entró en vigencia el siguiente año, el 28 de julio del año 1980, en lo cual esta Constitución, pues, jóvenes, reconoció los derechos sociales, laborales, protección, sobre todo, esta Constitución se va a caracterizar por la protección del capital nacional. Acuérdense, por favor, y hay que subrayarlo, ya, la Constitución del año 1979, ya, que fue creado por la Asamblea Constituyente, su principal logro de esta Constitución fue
pues proteger al capital nacional, salvaguardar, por sobre todas las cosas, priorizaba, respaldaba, avalaba a la protección del capital nacional. Entre las inversiones que venían a realizar dentro del territorio patrio, priorizaba a los inversionistas, a los que ponían el dinero a las empresas peruanas, ¿ya? Y eso vamos a ver cómo drásticamente cambia pues en la siguiente constitución, ¿ya? Miren, luego tenemos la última constitución del año 1993, ¿ya? Quien fue pues creado por el entonces presidente Alberto Fujimori. Ya es la constitución actual que nosotros hoy en día tenemos, ¿ya? Acuérdense, fue elaborado por el Congreso Constituyente Democrático y aprobado por el referéndum el 31 de octubre de 1993. Cuando nos hablan, cuando nos dicen, nos menciona el referéndum, justamente qué es lo que sucede. El referéndum viene a ser, jóvenes, pues una convocatoria, ya, una consulta a la masa popular, ya, para ver si están de acuerdo, si es necesario modificar, cambiar la Constitución, ojo, en beneficio de la población. Pero aquí hay que resaltar y hay que aclarar, ¿ya? Cuando nos dice que fue aprobada por referéndum, básicamente es lo que nos dice, pero en su momento no se llamó a un referéndum, jóvenes. Esta constitución, debido pues a que el entonces presidente Alberto Fujimori, ya, de alguna otra manera tenía una política totalmente diferente, ya, en su momento pues, recuerden que cada vez que un presidente es elegido, ¿no? Tiene pues sus 20 a 30 días para que ellos, conjuntamente con todo su gabinete, vayan al segundo poder del Estado, que viene a ser el poder legislativo, el Congreso, justamente planteen su forma de trabajo, qué es lo que van a realizar, cómo es que van a llevar a cabo o van a realizar su propuesta política. Ya, entonces el Congreso de la República, ¿qué es lo que hace? Bueno, escucha, y de acuerdo a eso, de acuerdo a la cantidad de votos que ellos van a emitir, lo aprueban o no lo aprueban, lo dan el voto de confianza o no. En su momento, jóvenes, justamente no se presentaba, no se daba, no obtenía el voto de confianza, ¿no? Sin embargo, por unanimidad, en última instancia, lo brindaron el voto de confianza. Sin embargo, no era suficiente. Sin embargo, en su momento, los discursos que solía dar pues el presidente era que simplemente los proyectos que ellos presentaban no eran aprobados por el Congreso de la República, y por ende todas las propuestas que ellos habían realizado en su campaña eran imposible de poder llevar a cabo, de poder desarrollarlo, de poder realizar, ¿no? Entonces, profesor, fue una excusa. Bueno, no sabemos si fue una excusa, pero sin embargo, en las entrevistas que solía dar el entonces presidente Alberto Fujimori era, pues, ¿no? Nosotros presentamos los proyectos para poder realizar y simplemente en el Congreso de la República no lo aprueban. Recuerden, jóvenes, que la política en el Perú es lo siguiente. Los tres grandes poderes están a la par, están al mismo nivel. Sin embargo, quien encabeza es el Poder Ejecutivo, ya encabezado por el presidente de la República, ¿no? Es la máxima autoridad. Sin embargo, todas las leyes que de repente el presidente de la República, los cambios, todo lo que quiera realizar, primero lo va a tener que ese proyecto presentarlo al Congreso de la República, ¿no? Y ahí en el recinto del Congreso de la República ellos van a discutir, ¿ya?
van a ver si ese proyecto es viable o no es viable, ya si es posible que ellos van a poder cumplir o no. Entonces, de acuerdo a eso, una vez que el Congreso de la República lo apruebe, nuevamente es emitido, es devuelto al Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para que pueda promulgar esa ley, para que pueda firmarlo el presidente de la República y llevar a cabo esa ley. ¿Ya? Entonces, de esa manera funciona. ¿Ya? Entonces, si el Congreso no lo aprueba, las leyes o los proyectos simplemente no se van a llevar a cabo, no se van a poder desarrollar. Entonces, es así como debido a las reiteradas propuestas que llevaba el entonces presidente, el Congreso no las aprobaba, ¿no? Entonces, debido a ello es que, pues, da un golpe de Estado. Ya esto por historia, y es importante, jóvenes, que ustedes sepan, ¿ya? Cuando no se da un referéndum, cuando no es aprobado por mayoría de la población, simplemente se entiende que es un golpe de Estado. Y es así que se llevó a cabo el cambio de la Constitución del año 1993, ¿ya? Un golpe de Estado, además, se denomina, se lo conoce cuando se usa la fuerza. Para entonces, se usó la fuerza, sí, pues, ¿no? Usó a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso digamos, ¿qué es lo que hizo el presidente de la República? Simplemente, ¿qué es lo que hizo? Llevó a las Fuerzas Armadas, a los soldados, a la tropa, simplemente cerró el Congreso, ¿no? Al ver que simplemente no lo dejaban trabajar, no se aprobaban las leyes, ¿no? Es así que se lleva a cabo el cambio de la nueva Constitución del año 1993. Pero ¿dónde está el detalle? ¿Dónde está el detalle? Para que ustedes se puedan dar cuenta, jóvenes. El detalle, miren, en las funciones sobresalientes de la Constitución. Te mencionaba que hace un momento la Constitución del año 1979 salvaguardaba, protegía, daba mayor protección al capital nacional. Ven en la Constitución del año 1993, ¿ya? Fue promulgada el 29 de diciembre del año 1993. Entró en vigencia el 1 de enero del año 1994, es decir, al siguiente año, ¿no? Esta Constitución, jóvenes, miren, y es la que tenemos actual. Esta Constitución da mayor protección al capital extranjero, jóvenes, ¿ya? Es decir, y es por ello que ustedes, por ejemplo, hoy en día ven, ¿no? O sea, los fiscalizadores, todo eso está bien, pero por ejemplo, de repente, pues, a ver, voy a tomar un nombre, ya, la alumna Estrada, Janet, de repente, pues, decide poner un negocio, qué sé yo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? El Estado, como da mayor protección al capital extranjero, ¿qué es lo que va a pasar? Ya, si ustedes lo generan competencia a un capitalista extranjero, a una empresa extranjera, simplemente, ¿qué es lo que va a hacer? Ya, empezar a hostigarte, a buscarte las que no hay, hasta llegar a cerrarte, ¿no? De esa manera es que funciona hoy en día. A ellos se lo conoce como los grandes monopolios. El monopolio es lo siguiente: las grandes transnacionales, las grandes empresas, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a comprárselo a las nuevas, a las pequeñas empresas. ¿No? Son ahí como unas aspiradoras, ¿no? Para que me puedas entender, ¿no? O sea, a las pequeñas empresas empiezan a comprarlo, empiezan a succionarlo, ¿no? No quieren una competencia, ¿no? Los monopolios es eso, pues, que las grandes empresas quieren ser ellos mismos, quieren tener el poder, no quieren competencia, ¿no? Entonces, lamentablemente, y aquí es importante que todos entiendan y nos quede claro, Mariela, que la Constitución del año 1993 justamente eso avala, pues, ampara la inversión extranjera. Es por ello que cuando nosotros nos podemos leer, cuando nosotros entendemos el rol de las grandes inversiones, de las empresas, de las grandes transnacionales, uno se sorprende cuando ellos vienen, o las grandes transnacionales vienen a realizar
a crear grandes empresas aquí en el Perú, para, por ejemplo, para explotar los minerales, qué sé yo, el Estado sale devolviendo más dinero, el Estado sale pagándoles a las empresas, que las empresas pagar sus IGBs, pagar sus derechos, pagar al Estado. ¿Por qué? Las reglas de juego simplemente lo permiten que ellos realicen, digamos, los grandes contratos a su beneficio. Ahora, ¿y dónde está el detalle? El detalle también en la Constitución le dice bien claro. O sea, vamos a, para que me puedas entender, a ver, la alumna Mariela, ¿no? La alumna Mariela, vamos a suponer, ¿no? A ver, ella tiene una gran empresa, qué sé yo, ¿ya? Entonces viene, por ejemplo, se da cuenta que justamente en Caraballo, en Torreblanca, ya justamente todo el área ahí de Torreblanca donde está su colegio, qué sé yo, ¿ya? Se da cuenta que ahí hay un gran potencial de repente de minería, ¿no? Que tiene ahí para hacer un campo de estudio, todo, y se da cuenta que, bueno, pues ahí tiene como para que pueda explotar 5, 10, 15, 20 años, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el Estado peruano? ¿Ya? De la persona o del Estado peruano es lo corresponde, lo pertenece mientras esté bajo suelo. Una vez que salga de ahí, ya no es patrimonio del Estado. Ahí quien pasa a ser dueño absoluto es quien lo esté trabajando, la empresa que esté trabajando. Entonces, ¿eso está bien? Eso está mal, pues. Y debido a ello es que pues el Estado peruano lamentablemente está atado de mano. No hay forma, no hay forma de decirlo, ¿sabes qué? Señores, oiga, yo soy el Estado y tengo esa autoridad como Estado de obligarte, de poder exigirte, pues de que tus ganancias sea pues un 50% para el Estado y un 50% para ustedes, ¿no? No hay forma, me dejo entender. Simplemente, ¿por qué? Porque todo lo que se rige, todos los derechos, deberes, todas las normativas de la, digamos, en función a la economía, a salud, todo rige, se emana, se basa en base a la Constitución Política del Perú. Y lamentablemente eso es lo que ampara la Constitución Política del Perú. Nadie puede salirse, nadie puede violentar, nadie puede desconocer a la Constitución Política del Perú, ¿no? Y eso justamente es lo que vemos hoy en día, lo que escuchamos con el nuevo gobierno, ¿no? Justamente lo que dice, ¿no? Queremos cambio, ¿no? Queremos modificar, ¿no? Queremos llamar a una asamblea constituyente. Es la única forma. Y para que terminar con este punto y pasar al siguiente punto, es la única forma, ¿no? De poder convocar, ¿no? De poder llamar a un referéndum, de poder hacer una consulta, ¿no? En esa consulta es donde nos van a preguntar, te van a preguntar, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con el cambio de la Constitución Política del Perú? Si en mayoría dice que no, simplemente nadie puede cambiar, pues. Simplemente ni el presidente puede cambiar. ¿Me dejo entender? Quienes sí pueden estar en la facultad es el Congreso, el Poder Legislativo. Ellos tienen esa facultad, sí, de poder realizar las modificaciones de acuerdo a las necesidades. ¿Ya? Si el Congreso, que es el otro poder del Estado, si el Congreso tiene la voluntad de poder de repente modificar algunos artículos en beneficio del Estado, no es necesario pues que el presidente, digamos, pueda todavía llevarlo a un referéndum. Lamentablemente, hoy en día pues todos cuidan sus intereses, ¿no? Entonces, ahora, profesor, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar, digamos, con lo que propone? De repente hoy en día se escucha bastante que quieren hacer un referéndum, quieren cambiar. Mira, si no se cambia la Constitución, lamentablemente el presidente va a terminar gobernando como cualquier otro presidente. Y entre quien entre, va a gobernar en base a la Constitución. Pues. Me dejo entender. ¿Por qué? Porque la Constitución es la Carta Magna, habíamos hablado, es la máxima, es la más alta jerarquía, ¿no? Todos se basan en base a la Constitución Política del Perú. ¿Ya, hijos? Sigamos. Luego, dentro de ello, encontramos también jóvenes al poder constituyente. ¿Y qué es básicamente el poder constituyente? Pues en los estados, ¿ya? En todos los estados, en todos los países capitalistas, ya los ciudadanos son llamados a, digamos, cada cierto tiempo, en nuestro caso, cada
3 y 5 años, ¿no? 3 para poder elegir a los alcaldes y 5 años para poder elegir a los representantes, que viene a ser en este caso al presidente de la República, ¿no? Con la única finalidad, ya, con la única finalidad de que se apruebe la organización, el funcionamiento del Estado, porque el Estado de algún momento tiene que continuar, ¿no? Para que pueda seguir funcionando, pues, ¿no? Recuerden que en el Perú simplemente, pues, tanto nuestras autoridades locales, regionales, se delega, se nombra, se elige a los alcaldes por 3 años y a los presidentes de la República por 5 años, ¿no? También de crear y reformar el sistema normativo del Estado. A ello se lo conoce como el poder constituyente. También encontramos a la Asamblea Constituyente. ¿Y qué es básicamente una Asamblea Constituyente? Pues es la reunión de representantes libremente elegidos para cumplir con la misión exclusiva de dar una nueva constitución, ¿ya? Entonces, a ellos se lo conoce como la Asamblea Constituyente, ¿ya? La Asamblea Constituyente, para ponerte un ejemplo, es la que sancionó la Constitución de 1979, pues, ¿no? La que ya te hemos mencionado, la que ya te hablé, ¿no? Es la que sanciona a la anterior Constitución para poder crear. Por ejemplo, ahora, si se lleva un referéndum, ¿no? Si se lleva a cabo la creación de la nueva Constitución Política del Perú, que tanto se habla, ¿ya? Se va a convocar justamente a la Asamblea Constituyente, pues. Y esta Asamblea Constituyente es la que va a encargarse de ¿qué? De sancionar a la Asamblea anterior, pues. Es decir, tendrá que sancionar a la Constitución de 1993, ¿no? Para dar así inicio a una nueva Constitución, ¿ya? Luego encontramos también al Congreso Constituyente, ¿ya? El Congreso Constituyente, pues, es la reunión de los representantes que han sido elegidos en sufragio para elaborar una nueva Constitución y aprobar otras leyes del Estado. Por ejemplo, tenemos el Congreso Constituyente del año 1822, el Congreso General Constituyente de 1828, el Congreso General de 1839, el Congreso Constituyente de 1867, el Congreso Constituyente de 1933 y el Congreso Democrático de 1993. Luego tenemos como punto número 3 la reforma de la Constitución, ¿ya? Cuando hablamos de reforma de la Constitución, justamente hace un momento ya les hablaba, les mencionaba, básicamente va a recaer sobre la responsabilidad del Congreso de la República, ¿ya? Una vez cada constitución está o es posible de ser modificada en toda parte de ella. Una vez creadas las constituciones jóvenes, es flexible de poder ir modificando. Sí, la constitución del año 1993 ha tenido varias modificaciones en diferentes artículos y diferentes capítulos, de acuerdo a las necesidades. Ya es cuestión, bueno, pues, de que simplemente nuestras autoridades, digamos, trabajen en beneficio, pues, del pueblo, ¿no? Que es más importante, ¿no? Y no solamente buscar sus propios beneficios, pero lo que se ha podido ver y no podemos ser tan ciegos es que, pues, hasta la fecha nuestras autoridades o los representantes que nosotros hemos tenido, lamentablemente, bueno, han estado
trabajando o nos han gobernado en base a sus propias necesidades, ¿ya? Oiga, mientras si yo me voy beneficiando, bueno, el resto no me importa, es lo que se ha visto. No es posible, y eso ustedes lo saben, todos los expresidentes que hemos tenido, todos, pues han salido justamente con antecedentes, ¿no? Justamente pues con problemas judiciales, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Toledo, ¿no? Expresidente que también está solicitado, tiene una orden de captura, ¿no? Alan García, tenemos Pablo Kuczynski, ¿no? Alberto Fujimori, ¿no? Que él está pues preso, ¿no? Está ahí por no solamente por la corrupción, sino por las muertes de personas inocentes que llevó a cabo en su mandato, ¿no? Luego tenemos a Ollanta Humala, Luego tenemos pues a Vizcarra, ¿no? Que en pleno pandemia ya sabemos todo lo que hizo, ¿no? En beneficio personal. Y eso lamentablemente es lamentable porque justamente la Constitución lo ampara, jóvenes. La Constitución ampara. Hoy en día te das cuenta, a ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que puedas entender. De repente, pues, ustedes están caminando, de repente Karen, de repente Hillary, Isabel, salen de paseo de repente, pues, con toda la familia, ¿no? Y de pronto por ahí aparece, pues, unos asaltantes, ¿no? Quiere quitarle el teléfono, qué sé yo. Y de pronto, de repente, pues, en calidad de protección, de salvaguardar su integridad física, de repente, pues, algún hermano, papá, mamá, qué sé yo, pone resistencia, no se deja robar, y hiere, vamos a suponer, lo hiere, qué sé yo, al asaltante. O de repente algún familiar de ustedes es policía, qué sé yo, y los policías, sí, ellos están bien preparados, están armados, pero no siempre, aunque de civil, ¿no? Y de repente hacen uso de su arma, ¿no? Y salen lastimándole e hiriéndole al delincuente. La pregunta va para Hillary. ¿Quién cree usted, hija, que tiene más derecho ante ese suceso? Active su micro, por favor. Active su micro, hija, con sus propias palabras, ¿ah? Me ha entendido lo que te hablé, ¿verdad, hija? Me has entendido, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, el policía ha estado armado y la otra persona o delincuente, si no tenía armas, si fue en defensa propia, creo que si el policía hirió a esa persona y si fue en defensa propia porque la otra persona también tenía arma o algún Claro, vamos a método imaginar, ¿no? Ya, arma, vamos a imaginar con arma, ¿ya? Sí, si fue en defensa propia podría ser, pero más probable es de que el delincuente tenga un poco más de derechos. ¿Es lo que usted cree? Sí, ¿Por qué cree que los delincuentes tendrían que tener más derechos, no? porque igual es un ser humano y Ya. fue herido. Aunque si fue en defensa propia, sí, el delincuente igual iría de alguna manera preso y el policía no saldría perjudicado. Claro, ¿no? Pero Sí. miren lo que estás comentando y miren lo que nos estás diciendo, ¿no? Ya, o sea, lógico, ¿no? Y eso hemos hablado, ¿no? Las personas del simple hecho de ser personas tenemos derechos, ¿no? Y los derechos son iguales para todos, ¿no? Pero, y es lamentable, gracias hija, y es lamentable que nosotros vemos, y se ha visto, hay casos, no hace mucho nomás, uno se presentó pues en Piura, que efectivamente había un policía que estaba de franco y de pronto pues encontró o vio pues que dos malhechores, justamente asaltantes, empezaron pues a asaltar a una familia, ¿no? Empezaron a golpearlo. El ratero, como no se dejaron, digamos, la familia, un ejemplo ahí de Isabel, ¿no? No se dejaron robar fácilmente, que se pusieron resistencia, y eso lo sabemos todo, ¿no? El ratero, el delincuente, lamentablemente, ellos vienen por su objetivo, pues, ¿no? Su objetivo de repente es
llevarte pues el dinero que tú has retirado de repente recién del banco, o de repente robarte tu celular, que es su objetivo. Si tú eres, si, en otras palabras, ¿no? Hay que decirle algo más educado, ¿no? Si tú cooperas con ellos, ¿ya? Tú cooperas con ellos, eres educado, ya sabes que ellos a lo que vienen es por su pertenencia, tú le das, no te van a hacer nada, ¿no? A lo mucho de repente te golpearán nada más, ¿no? Y eso es todo. Pero si pones resistencia, ellos van a hacer uso, pues, de su arma, ¿no? Porque ellos vienen con una finalidad de llevar sí o sí, pues, el dinero, ¿no? De llevárselo, ¿no? De despojarte. Entonces, Isabel de repente pone resistencia y el delincuente simplemente va a hacer uso de su arma y te va a disparar, ¿no? Y eso es lo que se presentó, ¿no? Entonces, al ver eso, el policía ese que estuvo de Franco hizo uso de su arma, ¿no? Y lo hirió, ¿no? Y lo hirió lamentablemente, pero lo más lamentable es que frente a este hecho, que el policía esté en la cárcel y el delincuente esté afuera. O sea, digamos, no parece, ¿no? Utilizando de repente un poco la lógica, si nos ponemos a razonar, por más derecho que tengamos, oiga, no debe de pasar, ¿no? Creo que no es justo, ¿no? Por eso es que, lamentablemente, hoy en día, ¿qué es lo que vemos? ¿Alguna vez les ha pasado que de repente te están robando o de repente estás viendo que están asaltando y muchas veces las personas no se meten, ¿cierto? No se meten, pues. ¿Por qué? Porque ya sabemos de lo que va a pasar, pues. ¿No? De repente ya que está caminando por ahí se da cuenta que a Esteban lo están asaltando y ya como, carambas, él de repente pues es una persona que físicamente está dotado, puede apoyar, qué sé yo, se acerca de auxiliarlo, qué sé yo, ¿no? Y de repente dentro de ello lo golpea, qué sé yo, al asaltante, lo lastima, qué sé yo, más problemas se va a meter este Jack, ¿no? Es por eso que muchas personas no se comprometen, ¿no? Simplemente, bueno, ya que solucionen, que vean, ¿no? Entonces, eso no debe pasar, eso tiene que cambiar sí o sí, ¿ya? Entonces, justamente vemos acá la reforma de la Constitución, justamente en primera mano está en poder, está en las posibilidades del Congreso. Entre ellos van a tener que llevar digamos, a voto, ¿no? A votación. Oiga, tal reforma, a ver, propone el Poder Ejecutivo. A ver, vamos a cambiar, por ejemplo, acerca de la seguridad ciudadana, por ejemplo, acerca de los derechos de la policía. A ver, en sus días, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a probarlo, a ver, que de repente hoy en día que el presidente está haciendo que las Fuerzas Armadas salgan a apoyar. A ver, ¿están de acuerdo? A ver, vamos, lo van a someter ¿a qué? A voto, ¿no? A votación. Para que, digamos, se dé una reforma, simplemente necesita pues el 87 de votos, y esto lo van a hacer en dos legislaturas, ¿ya? En una ordinaria y una legislatura ordinaria y extraordinaria, ¿ya? Si ahí lo aprueban, simplemente se da, pues, ¿no? O si en el caso no se da, no es posible, ya lo convocan a un referéndum. Ya la otra forma de poder hacer una reforma de la Constitución es llevándolo a un referéndum. Ya en la primera parte, ya el Congreso simplemente puede aprobar, a ver, con un 66 votos de los congresistas, ya se somete a un referéndum y una consulta popular. Ya si se llega a esa cantidad de votos de 66 votos, si se lleva, también se puede reformar la Constitución, ¿ya? Bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final, ¿ya? Los alumnos que de repente les está faltando, ya no lo han llegado a terminar, ya lo tienes